Buenos días a todos. Agradezco a la comisión organizadora de este congreso el haber considerado el tema producción foresto-ganadera. Bueno, en realidad el ingeniero Salvagiotti ya hizo la introducción a este tema y nombró también que la sociedad humana y la economía global está íntimamente ligada a los bosques. Más de 1.000 millones de personas dependen del recurso forestal. La economía forestal juega un papel crucial en estabilizar el clima, proporcionar comida, agua y productos de madera y medicina. Contienen además más del 60% de la biodiversidad de nuestro planeta, tiene otros múltiples usos sociales y económicos, desde protección de suelos a protección de cuencas. A pesar de los recientes esfuerzos para combatir la deforestación en algunas regiones, los ecosistemas forestales están bajo amenaza. Algunos de los factores que contribuyen a esas amenazas tienen que ver con los relacionados a la agricultura, al manejo de los bosques y a la gestión de los recursos. También el ingeniero Salvagiotti hablaba de cuál es la presión sobre las tierras, sobre el uso de las tierras. Y en las políticas públicas, la expansión de la superficie abarca más, es decir, las nuevas políticas abarcan casi el 40% para avanzar sobre tierras forestales. El 20% de esas estrategias sobre la intensificación de esos suelos y el otro 40% son ambiguas o ambas. El informe del Banco Mundial sobre Cambio Climático nos indica que al 2015 ha desaparecido el 30% de los bosques, el 20% se ha degradado, la mayoría de los bosques se han fragmentado y permanece solamente el 15% en su etapa original. La deforestación alteró la estructura y distribución de la biodiversidad en estos ecosistemas y quedan relictos o remanentes de bosques nativos rodeados por una gran fragmentación. En el periodo 2001 al 2014, la tasa de deforestación de nuestro país fue del 12,6%. 12 países en el mundo tenían una deforestación superior a la nuestra. El 8% de la deforestación de Sudamérica ocurrió en nuestro país y el 2% de la deforestación mundial tuvo en Argentina. Globalmente estamos en el ranking de deforestadores en el 9º lugar. Equilibrar la demanda de los recursos naturales y la necesidad de preservar los ecosistemas vitales requiere de datos sólidos para ayudar a los administradores de recursos a tomar buenas decisiones. Contar con un gran dispositivo legal no es garantía que los recursos naturales se hayan resguardados plenamente. La sumatoria de los intereses económicos individuales, empresarios y corporativos, la tradicional deficiencia de los sistemas de controles y sanciones por parte de los organismos del Estado y la innegable existencia de nuestra cultura inclinada a transgredir las legislaciones vigentes repercuten en una realidad que no es exactamente la que dicen los datos oficiales. La actividad forestal no pasa por ninguna estadística, se realiza prácticamente en la clandestinidad, salvo el caso de leña en blanco que tiene la provincia de Santiago del Estero. Otras operaciones guardan una pseudo-legalidad. Por ejemplo, los transportistas ocupan una guía para transportar productos forestales varias veces, o los volúmenes no son coincidentes. Lo mismo sucede con los productos elaborados. Ahora, con respecto a la mano de obra, la actividad se caracteriza por una gran informalidad
y generalmente son grupos o familias que se encuentran siempre en un mismo lugar. La pérdida de cobertura arbórea y alertas no necesariamente distingue la calidad del manejo, si es sostenible o no sostenible, si es legal o ilegal, y tampoco si es natural o antrópico. A nivel global, el 70% del bosque nativo está en manos privadas. El resto pertenece a organizaciones gubernamentales o reservas. Por lo tanto, el destino del bosque depende estrechamente de las decisiones que toman sus propietarios o usufructuarios. Para frenar esto, en el año 2007 se aprueba la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de Bosques Nativos, la Ley 26.331, en la cual determina los criterios para poder ordenar los bosques según su valor de conservación, y además los objetivos es parar los desmontes, regular de alguna forma los procesos que se estaban ocurriendo y hacer prevalecer los principios precautorio y preventivo con respecto a mantener el vuelo forestal. Y además promover el manejo sostenible de estos recursos. Dentro de esos criterios que adoptaron las provincias para hacer el mapeo o pintar, digamos, de alguna forma las distintas provincias, los aspectos considerados en la mayoría de las provincias corresponden a no alcanzo a leer ahí, corresponden a la existencia de valores biológicos y a la conservación de cuencas, que es lo que el ingeniero Salvagiote hablaba, ¿no es cierto?, de el agua. Bueno, el artículo 9 de esa ley, ¿no es cierto?, da cuáles son, digamos, las categorías de protección a los bosques en rojo, amarillo y verde, según sea el valor de conservación. El resultado del ordenamiento territorial al año 2007 dicen que corresponde a bosques nativos en nuestro país de 54.021.521 hectáreas, de las cuales 21% son bosques categoría rojo, o sea, de mayor valor de conservación. El 59% corresponde a amarillo, que es, digamos, la categoría donde hay más conflictos, porque son las que generalmente se hace producción. Y el 20% corresponde a las categorías verde, equivalente blanco en algunas provincias. Y el artículo 5 considera cuáles son los servicios ambientales que se deberían mantener a perpetuidad conservando el vuelo forestal. Al ser un país federal, cada provincia aprobó su ley. Creo que la única que falta aprobar es la provincia de Buenos Aires. Y la sanción de esta ley de bosques significó un avance sin precedente en materia ambiental, pero no obstante ello, su implementación ciertamente enfrenta dificultades que todavía no están resueltas. Para tener un panorama más local, el reloj forestal indica que al año 2001, recordemos que en el año 1998 se empieza el primer inventario forestal de bosques que culmina en el año 2005. Actualmente, en mayo de este año se inició el segundo inventario nacional de bosques, que esperemos que los números sean más reales de lo que hoy contamos. En ese momento, la pérdida de bosques era de 5.135.753 hectáreas, las que han cambiado en el periodo 2007-2015, ya con la aprobación de la ley, en más o menos una disminución del 50%. Y al año 2015, la pérdida de bosques
fueron de 180.233 hectáreas, de las cuales algunas se han aprobado dentro del ámbito de la ley, pero sin consulta pública. Salvo en la provincia de Misiones se hace consulta pública, pero en otras provincias no tengo conocimiento que sí se haga. En cuanto a la superficie de bosque nativo por categoría de conservación, van a ver que la mayoría de las provincias tienen amarillo y rojo, y la mayor cantidad de superficie también corresponden a la categoría amarillo. La ley también crea el Fondo de Compensación y el Fondo Nacional de Enriquecimiento, en el cual está formado por el 0,3% del presupuesto nacional y el 2% que corresponden a las retenciones agropecuarias del año anterior. Esto, si bien llega a las provincias, no es la partida que corresponde. La distribución de ese presupuesto se realiza mediante las autoridades locales de aplicación y la autoridad local nacional, que es la Secretaría de Desarrollo Sustentable de la Nación. Toda intervención de bosques considera dos maneras: los planes de conservación y los planes de manejo. Los planes de conservación se hacen sobre suelo categoría rojo y amarillo, pero los planes de manejo se hacen solamente sobre suelos de categoría amarillo, que pueden tener varias modalidades. Dentro de esas modalidades, el sistema silvopastoril es el más importante en la mayoría de las provincias. ¿Cuál es la situación de los planes al año 2015? Los planes de manejo de bosque nativo sobre superficie amarillo al año 2015 eran 1.450.203 hectáreas, 807.000 hectáreas consideradas rojo, y que tiene más de una categoría, porque recordemos que un lote puede tener más de una categoría, puede ser rojo, amarillo o verde o blanco. Y la información general para tener idea de cuánta superficie y cuántos planes se han aprobado es de 1.288 al 2015, que corresponden más o menos a 3 millones de hectáreas. Este gráfico muestra cómo la modalidad silvopastoril dentro de los planes de manejo es el que mayor incidencia en superficie tiene. La titularidad de los planes es muy importante, ya que de las decisiones de sus propietarios depende el futuro de los bosques. El horizonte de planificación que se estipula en esos planes varían de 1 hasta 20 años, pero en realidad como mínimo deberían ser 10 años o de 20, 30 o 40 años. Son muy pocos los planes que se presentan con esa planificación. Es necesaria una mayor coordinación entre las políticas sobre el bosque, la agricultura, la alimentación y uso de la tierra. Igualmente importante es disponer de marcos jurídicos para el cambio de uso de la tierra. La Ley de Bosques cumple en el año 2007 10 años y su marcada desfinanciación supone una situación muy grave para que esta ley sea efectiva. Y la ley provincial 13.372 que aprobó el OTBN de la provincia de Santa Fe cumple en el año 2018 5 años, en la cual, según algún articulado de la ley, debería ser revisada. Ahora, para tener un panorama mucho más concreto sobre cuál es la situación en la provincia de Santa Fe, decimos que al año acumulado, ¿no es cierto?, al año 2015, las superficies de bosque nativo eran de 1.530.000 hectáreas, distribuida entre los departamentos de Vera, San Cristóbal, General Obligado, San Javier, 9 de Julio y General Obligado. Y la mayor cantidad de superficie amarilla se encuentran en el departamento Vera. Para bajarlo a
a la tierra. Podemos saber mediante el reloj forestal, que es una plataforma interactiva que cualquiera de ustedes pueden acceder. Se accede con un punto, con una coordenada del lote que queremos saber. Por ejemplo, en este caso corresponde a un lote ubicado en el departamento Vera, sobre la ruta 83S, muy cerca de la cuenca de la laguna La Loca, donde primero tenemos que preguntar qué pretende el productor o cuál es su panorama de producción. Determinar, después vamos a ver de qué manera, el diagnóstico y saber cuáles son las condiciones de partida, para después hacer las intervenciones en el monte. Para caracterizar este ejemplo corresponde a un lote, Parque Chaqueño Húmedo, de 1.538 hectáreas, la altitud es 62 metros sobre el nivel del mar, las precipitaciones son de 1.200 milímetros anuales y las especies dominantes en el estrato son las que están pidiendo auxilio, quebracho colorado, quebracho blanco, pero esto no significa saber la estructura de ese bosque. Y además tiene diversos sitios ecológicos. Las imágenes que ustedes pueden obtener en la plataforma coinciden plenamente con toda la otra información que tenemos en nuestro país. Tanto el ordenamiento de suelos de GeoINTA como el OTBN de la provincia. Para poder saber la categorización de un lote, tenemos que entrar a la web de la provincia y en el anexo figuran las distintas partidas inmobiliarias, es decir, como el DNI, la partida inmobiliaria es importante para poder saber la categorización del sitio que queremos. En este caso, la superficie es toda amarilla, que corresponde a más o menos 1.238 hectáreas, y las más claras son las 370 hectáreas que aparecen en la foto como transformada que generalmente hace suplemento de forraje el productor. Este más o menos es el croquis de cómo están organizados los potreros, y el objetivo que se propuso a este propietario como productor ganadero es mejorar, ¿no es cierto?, el manejo ganadero, el manejo de recursos al bosque nativo y además garantizar la integridad estructural y funcional del bosque, que por cierto está muy degradado. Los principios generales de la ordenación forestal, como el aprovechamiento, el enfoque ecosistémico que también daba el ingeniero que expuso anterior, la integridad del paisaje, la conectividad, la planificación de la producción a largo, hacia adelante, el monitoreo sistemático y el manejo adaptativo son los principios que deberíamos tener en cuenta al ser el plan de manejo. A modo del relevamiento de datos, como este es un productor ganadero, lo que más les interesa es saber cuál es la oferta de forraje. Entonces, el relevamiento deberíamos hacerlo más intenso en cuanto al dosel o a la cobertura o al índice de luminosidad que hay en ese predio. Después, toda la planilla de campo se traslada a una planilla de Excel donde el volumen, si bien la ley pide volumen y área basal, en este caso no son los datos más importantes porque no se va a hacer obraje ni tampoco se va a hacer extracción de madera, sino solamente de uso ganadero. Y además, el uso que históricamente tuvo el lote se ve reflejado en la proporción en la existencia actual, que ustedes van a ver que son especies en su mayoría heliófilas, lo cual indica
que ese predio fue muy intervenido, sin tratamiento silvícola y solamente explotado, digamos. Bueno, estos son los porcentajes y esta es una advertencia, digamos. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de la estructura de ese bosque está dada entre la categoría diamétrica entre 0 y 15 metros, lo que indica que ese bosque, si lo dejamos, se va a recuperar, ¿sí? Se va a recuperar, no con la estructura original ni con la calidad de especies, pero sí va a mantener los servicios ecosistémicos. Eso quizás sea porque la mayoría de los productores, cuando ven chañar, es como que ya está sucio y sin embargo no hay especies de primera o de segunda, todas son necesarias en el equilibrio del sistema. Bueno, eso ya lo vimos. Y a modo de ejemplo real, estas fotos corresponden al lote donde la etapa sucesional del chañar va cambiando a medida de los años. Recordemos lo siguiente, este lote fue un rodal de la forestal donde se extraía algunas especies para obtener extracto de tanino. Después fue obraje, donde se sacaron, ¿no es cierto?, vigas, durmientes, productos de la madera. Después viene postes. Actualmente se hacía hasta hace muy poco tiempo leña y carbón, y hoy es nada más que de producción ganadera. Además quedan relictos de fustales jóvenes de quebracho colorado que al diámetro, altura de pecho, no superan los 20-25 centímetros de diámetro. Hay intervención, hay presencia de ganadería y en definitiva el diagnóstico para este lote sería que la cobertura hay presencia de 30% estrato arbustivo, 30% de estrato arbóreo, hay suelo desnudo porque hay erosión laminar y también un 10% de pajonal bajo, y la carga actual es de una cabeza cada 3 hectáreas. La planificación, al hacer el plan de manejo, deberíamos contemplar el manejo forestal, el manejo del arbustal, el manejo de las herbáceas y el manejo del ganado. En esta planificación es necesario prestar atención a los diversos procesos analíticos y los datos para despejar las amenazas de que no se pueda hacer sustentable el aprovechamiento forestal. Factores como el contexto social, los mercados, así como también las características de cada uno de los propietarios de esos montes, la percepción de incertidumbre que se tiene con respecto a la aplicación de la ley, pueden estar determinando distintos comportamientos que van a incidir en el manejo o en mantener a perpetuidad el vuelo forestal de nuestro país. Gracias. Y paso a la posta a Paula.